Buenas tardes a todos. Quiero darle gracias a Dios por la bendición de la oportunidad de estar aquí con ustedes en este templo, y quiero compartir con ustedes, como ya el Padre les anunció, una reflexión sobre el arte de saber vivir. Y para esto pues voy a comenzar con una lectura de la palabra donde el Espíritu nos quiera llevar. Y les voy a leer de Salmo 81, para la fiesta de las tiendas. Aclamad a Dios nuestra fuerza, vitoread al Dios de Jacob. Tañed, tocad el tamboril, la melodiosa cítara y el arpa. Tocad la trompeta por el nuevo mes, por la luna llena, que es nuestra fiesta, porque es una ley para Israel, una norma del Dios de Jacob, un dictamen que impuso a José al salir del país de Egipto. Se oye una lengua desconocida, yo liberé sus hombros de la carga, sus manos la espuerta abandonaron. En la aflicción gritaste y te salvé. Te respondí oculto en el trueno, te probé en las aguas de Meribá. Escucha, pueblo mío, te conjuro, ojalá me escucharas, Israel. No tendrás un Dios extranjero, no adorarás a un Dios extraño. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué del país de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no me escuchó, Israel no me obedeció. Los abandoné a su corazón obstinado para que caminaran según sus caprichos. Ojalá me escuchara mi pueblo e Israel siguiera mis caminos. Abatiría al punto a sus enemigos, contra sus adversarios volvería mi mano. Los que odian a Yahvé lo adorarían y su suerte quedaría fijada. Los sustentaría con flor de trigo, los saciaría con miel de la peña. Palabra de Dios. Pues todos conocemos lo importante que es aprender a vivir en un mundo que está lleno de sorpresas y de inesperados cambios, además de que cada uno de nosotros crece con ideales, nos fijamos metas, construimos una vida de acuerdo a nuestros talentos, a las oportunidades que Dios nos da, y muchas veces nos desviamos del camino de Dios, como me ocurrió a mí por 33 años, y creemos que por nosotros mismos podemos construir una vida con sentido de acuerdo a nuestras ambiciones y sobre todo nuestra idolatría, avaricia, cuando nos alejamos de Dios. Y nos encontramos con sorpresas muy grandes cuando queremos vivir sin Dios, que realmente es como esperar que un pescado respire en la arena fuera del agua, porque eso es lo que es un hombre sin Dios, una persona alejada de Dios. Y la soberbia, el orgullo, nos hace creer que somos independientes de esas realidades espirituales. Sabemos que el pecado original es precisamente seréis como Dios. Es la tentación de la serpiente que le hace creer a Adán y Eva que pueden ser como Dios. Y de ahí se edifica lo que es la filosofía del mundo, que es la diosificación del hombre. Sabemos que en este mundo todo lo que se edifica es una torre de Babel, que es creer que podemos alcanzar las alturas más grandes por nuestra propia construcción de nuestras propias manos. Y esto es pues el primer error que se comete cuando nosotros hemos sido bautizados, se nos ha dado la verdad y nos alejamos de Dios, porque estoy hablando del pueblo de Dios, porque si hablamos del mundo y hablamos de la gente que no conoce a Dios, ellos están bajo una ley diferente, porque no se les ha dado lo que a nosotros se nos ha dado. Y al que más se le da, más se le exige.
Por eso es importante determinar en nuestra vida cuánto tenemos de ese veneno de la serpiente, que es el edificio del amor propio, el edificio de la soberbia, el edificio de la autosuficiencia, el egoísmo, el egocentrismo, todos estos ismos que llevan al abismo y en el cual se construye el hombre en este materialismo. Porque dentro del relativismo de esta civilización de la muerte, como la llama San Juan Pablo II, se encuentra este veneno de la serpiente extendido por medio de filosofías e ideologías de todos los niveles. Nos damos cuenta que hoy las ideologías que abundan, las banderas que abundan en todos los desfiles que vemos en las calles de este mundo, están todas amparadas en mi libertad, mis derechos, mi independencia, seres humanos convertidos en islas y creen que pueden subsistir así como una isla, porque una de las señales más claras del egoísmo, de la soberbia humana, es esa independencia de los demás, donde uno cree que puede convertirse en una isla separada de todos y ahí subsistir. Ustedes ven que todas estas ideologías de hoy, el feminismo, los movimientos del homosexualismo, todos los ismos están predicando eso, una independencia, unos derechos, unos géneros en los cuales está edificada una realidad falsa, porque sabemos que todo lo que se profesa dentro de estas filosofías e ideologías son invenciones del hombre, nada que ver con Dios, absolutamente nada, son opciones humanas. Y las opciones humanas siempre son un hazmerreír para Dios. Sabemos que en los libros sapienciales con mucha claridad se dice que Dios se burla de la sabiduría del hombre, porque la sabiduría del hombre no alcanza a Dios. Lo único que alcanza a Dios es la entrega a Dios muriendo a sí mismo. Y ustedes saben que esa enseñanza se encuentra en la zarza ardiente, cuando Moisés tiene este diálogo con Dios y Dios le revela su nombre y le dice: mi nombre es Yo Soy, Yahvé, el único que es. Y enseña lo más importante del arte de saber vivir, y es: hay un solo Dios y es el único que es. Entonces eso es el antídoto del veneno de la serpiente, porque si Él es el único que es, eso quiere decir que nosotros no somos, y para que nosotros podamos ser, Él tiene que ser en nosotros. Por esa razón San Juan Bautista dice: yo tengo que disminuir para que Él crezca, porque si Dios no está en mí, yo no soy. Pero dense en cuenta que este mundo nos enseña a ser y nosotros terminamos pensando que somos. Algunas veces porque nos engaña el dinero, la fama, el poder, y quién sabe cuántas otras ideologías nos terminan haciendo creer que nosotros somos y que por sí mismos podemos edificarnos en sí mismos. Eso es una mentira y es el peor veneno que existe en la humanidad. Ese no es el arte de saber vivir, esa es la destrucción del hombre, que solo se encuentra al final de esta vida, porque el sueño de la serpiente que está extendida en la hierba y que por eso no entendemos que estamos pisando un terreno envenenado, es que se despierta al desprendernos de esta carne al final de esta vida como una inmensa sorpresa. La mayoría de la gente que se duerme en este mundo, en los laureles de las cosas materiales, del mundo material, de las metas de este mundo, siempre se encuentra con una sorpresa que puede ser fatal al final de esta vida. Si no se condena, queda en el purgatorio más aterrador, porque tiene que empezar la lección de la vida desde cero. Por eso se habla de las penas del purgatorio, lo dolorosas que son.
Y la mayoría de la gente no está despierta a esa realidad porque no tiene un sentido eterno de la vida, sino que tienen un sentido temporal de la vida, y la religión es simplemente una cobija para su conciencia. La religión acobija sus necesidades temporales, sus proyectos terrenales, acobija sus temores de la carne, sus miedos, sus dudas, sus momentos difíciles. Para eso es la religión, una religión inservible, porque esa es la religión del fariseo. El fariseo es religioso y es una persona que cumple la ley, pero no tiene amor, porque todo lo que hace lo hace para su beneficio personal. Y solamente le duelen los que le duelen, no le duelen todos, no le duele el prójimo. Es más, no quiere saber nada del prójimo, porque no le duele, no le importa, porque está metido en sí mismo. Y ese es el edificio en que el hombre hoy se construye. Esta civilización es una civilización de la muerte, construida en la vanidad, en el orgullo, en la soberbia y la pretensión. Y esto incomoda, porque este sermón no es un sermón agradable, no es cómodo para la gente, porque la gente no quiere que la saquen de su comodidad. Precisamente lo que nosotros encontramos hoy es esto que se profesa para darle al hombre las oportunidades de una mejor vida, de una vida más cómoda, de más oportunidades, una vida en la que se abren los caminos y una vida en la que se logran las metas. Y todo eso está bien, porque Dios nos ha dado esta vida para que nosotros seamos parte de su creación y nos ha permitido administrar el mundo material. Pero lo que ha hecho el Señor con nosotros es también en Jesucristo revelarnos que nosotros estamos en una vida temporal, que este es el primer paso de una jornada eterna, que el Señor, por medio de Jesucristo, nos ha trazado el camino, nos ha revelado la verdad que nos acompaña y nos fortalece en el camino para que encontremos las promesas de la vida que tiene preparada para nosotros, la vida eterna. Pero para eso hay que entender una cosa: el mundo material es temporal y por lo tanto todo lo que nosotros hagamos en él es un instrumento que utilizamos para glorificar a Dios. Bendito el que utiliza el mundo material para glorificar a Dios. Maldito el que lo utiliza para glorificarse a sí mismo y para acomodarse en sus gustos, porque ese está maldito. Pero el que utiliza el mundo material para glorificar a Dios y para utilizar lo que Dios le da en medio del servicio al cual lo llama, porque el Señor a nosotros, que nos ha escogido como hijos de esta iglesia, nos ha escogido y nos ha enviado. Nosotros no solamente tenemos una religión, nosotros no solamente somos herederos de una religión, nosotros somos mensajeros de una religión, somos enviados, somos militantes, somos soldados del ejército de Dios y tenemos una misión cada uno de nosotros. Si usted se esconde a su misión, pues lo espera una sorpresa muy grande al final de esta vida, porque usted no es un pagano, usted no es una persona a quien le dieron una religión humana inventada por hombres. Usted pertenece a la iglesia de Dios, la única iglesia, un ejército que Dios ha enlistado para proteger y salvar las almas. Y por lo tanto, nosotros por accidente no hemos sido llamados a ser los que somos. Aquí estamos en este templo esta noche y les aseguro una cosa: esto Dios lo ha proveído, porque Él tiene un plan con nosotros. Y cuando Él acuartela su ejército para hablarle, para exhortarlo, para despertarlo, para mostrarle quién es y dónde se encuentra y en qué estado está su alma, es porque es voluntad divina de que Él quiere que nosotros miremos con cuidado qué es lo que estamos haciendo, porque no hay tiempo. Tenemos que entender este misterio. No existe el tiempo para nosotros, el tiempo tan solo existe para Dios.
no para nosotros. Es más, piensa en esto, ¿usted podría decir que tiene tiempo? ¿Quién puede decir que tiene tiempo? Ninguno de nosotros, porque ninguno de nosotros sabemos si aquí en esta puerta vamos a caer muertos, si mañana nos levantamos con vida o no, a no ser de que usted sea un suicida, pero de lo contrario, ninguno sabemos. Si eso es verdad y nosotros aceptamos eso como una realidad, ¿cómo es posible que nosotros no estemos preparándonos para encontrarnos con el Señor? ¿Y cuál es la preparación para encontrarnos con Dios? La única preparación para encontrarnos con Dios es desocupándonos de nosotros mismos y llenándonos de Él. ¿Y cómo se llena uno de Él? Uno se llena de Él en el momento que el prójimo se convierte más importante que uno. Ese es el momento cuando le comienza a doler el prójimo. Como decía Santa Teresa de Calcuta, la caridad que no duele no es caridad. Por lo tanto, si yo no tengo conciencia del prójimo y lo que le pasa al prójimo, yo no tengo conciencia del amor de Dios, porque vivo solo para mí mismo y lo único que me duele es lo mío y yo estoy solamente enfocado en lo mío. Ese no es el arte de saber vivir, ese es el arte de la astucia, el arte de la carne, el arte del mundo, que es el arte de Satanás. Sabemos que el mismo Jesucristo nos ha revelado que el príncipe de este mundo se llama Satanás. O sea, el arte de vivir por el mundo material, por las cosas materiales, por las comodidades de este mundo, no es un arte de Dios. Dios puede proveer prosperidad y comodidad y todas esas cosas pueden venir de Dios, pero siempre y cuando nosotros seamos esos servidores de Dios que glorifican al Señor con lo que Él nos da. Es de la única manera, porque de lo contrario, ustedes ven cuando una persona saca a pasear su perro, a veces uno ve personas que el perro las está sacando a pasear y otras veces ve uno la persona que lleva el perro. Eso es una imagen parecida al ser humano que lo maneja el mundo material y lo manejan las cosas materiales y lo manejan sus emociones y sus caprichos, lo manejan sus limitaciones humanas, y otro que va guiando su vida con las riendas puestas sobre la carne y el Espíritu Santo es el que maneja su vida. Este es un hijo de Dios, alguien que tiene el conocimiento y el arte de saber vivir, porque Dios es el que vive en él. Y en esa forma la vida tiene sentido y podemos observar con claridad la diferencia entre una persona y la otra. Es muy fácil observar a quién lo está manejando este mundo y quién está manejando el mundo, porque el espíritu del mundo es un espíritu terrenal, carnal, cerebral, es un espíritu racional y solamente busca cosas temporales. Es el espíritu del mundo. Y las únicas preocupaciones son preocupaciones temporales, nada más. No hay ninguna otra preocupación, no hay preocupaciones por el alma, preocupaciones por la salvación, preocupaciones por el sentido eterno de la vida. Únicamente hay un acercamiento a Dios cuando hay problemas, cuando hay miedo, cuando hay duda. De lo contrario, Dios no existe. Si acaso habrá una misa de domingo, una confesión espontánea, pero no hay más. Y precisamente cuando somos llamados por el Señor, exhortados por el Espíritu Santo a despertarnos, a renovarnos, a establecernos en la milicia a la cual nos llamó, lo primero que nos damos cuenta es que hemos estado estancados, que no nos hemos movido para ningún lado, que no hemos hecho nada, que hemos estado solamente metidos en nosotros mismos y no hemos cumplido con la misión para la cual nacimos. Y eso es muy doloroso, pero si nos ocurre en vida, es una gracia importante, una oportunidad que Dios nos está dando, porque si no nos despertamos antes de que se termine el tiempo, pues nos vamos a encontrar con lo que se llama un purgatorio muy doloroso, porque
si nosotros entendemos la realidad de los novísimos, muerte, juicio, purgatorio, infierno, cielo, nos damos cuenta de que este camino es un poco más largo de lo que estamos viendo. Esto no es solamente vivir en esta carne, hay muchas dimensiones envueltas con nuestra vida. Y esas dimensiones tienen que estar claras en cada día, en cada caminar, en cada acción nuestra, porque de lo contrario estamos desperdiciando la vida y el poco tiempo que tenemos. ¿Saben ustedes cuál es la astucia más grande del demonio? Hacernos creer que tenemos tiempo. Entonces pensamos que todavía podemos cambiar. Ahí voy poco a poco, ahí voy cambiando. Yo he hecho esfuerzos, yo he mejorado. Pero es una mentira, porque la realidad es que si nosotros nos concientizamos de lo que tenemos que hacer y lo que Dios quiere de nosotros, lo tenemos que hacer ahora mismo. No hay tiempo para otra cosa. Normalmente lo que el demonio hace con nosotros es sacarnos del presente, sacarnos del momento y ponernos a vivir o en el pasado o en el futuro. La mayoría de la gente vive ausente del presente porque el demonio se le roba el momento. Y si alguna vez usted va a escuchar la voz de Dios, tiene que ser cuando esté presente. Cuando está ausente nunca la va a escuchar. Y por esa razón es muy común que la gente no esté presente y que no tenga atención a lo que está sucediendo, porque es conveniente adormecerse, elevarse, olvidarse, esparcirse. Por eso el llamado a la espiritualidad es el llamado a la contemplación, que quiere decir yo estoy atento, yo estoy enfocado. Una de las gracias grandes que tenemos nosotros en la iglesia es la adoración al Santísimo. Mucha gente, mucho católico no entiende qué es eso, no soporta estar en el Santísimo, y si llegan con 20 novenas, 50 rosarios, y después de que terminan de rezar todo eso se duermen, porque no entienden lo que es estar en presencia del Señor. Y yo digo, uno de los estados más importantes para alcanzar es el estado contemplativo, que es estar en presencia de Dios y tener esa valentía de enfocarse en Él y entender que es Él el que está ahí, que es Dios el que está ahí, y que Él está llenando mi corazón de su luz y de su amor. Y en ese encuentro, que es un encuentro personal con Jesucristo, Eucaristía, es cuando nosotros recibimos bendiciones muy grandes que nos enseñan a enfocarnos, a estar en el momento, a entender de que esto está hecho de instantes. La vida nuestra está construida de muchos instantes, de muchos momentos. Y los momentos más importantes de los cuales está construida nuestra vida son los momentos en que hemos estado presentes. Ustedes saben que es muy difícil aprender a escuchar. Es facilísimo aprender a hablar, y hay gente que solo se afana para decir lo que tiene que decir, pero nunca tiene afán para escuchar. Lentos para escuchar, muy rápidos para hablar. Y aprender a escuchar es un don maravilloso, porque aprender a escuchar es tener a Dios en el corazón. El que tiene amor, el que tiene compasión, sabe escuchar. El que no tiene amor ni compasión solo quiere hablar y no escucha a nadie. Y cuando la gente habla, no ve la hora que dejen de hablar para seguir hablando, porque no escucha. Y esto es una prueba del estado en que se encuentra nuestra alma. Cuando usted tiene paciencia y amor, compasión, tolerancia, caridad para escuchar a otro, pues usted puede saber que se está moviendo el Espíritu en su corazón. De lo contrario, usted no tiene el Espíritu Santo, nada está sucediendo en su corazón que tiene que ver con Dios. Y por eso este arte de saber vivir
tiene que ver con cuánto nos atrevemos nosotros a permitir que el Espíritu Santo verdaderamente habite en nosotros. El Espíritu Santo se manifiesta en nosotros por medio de elevarnos a un espíritu de servicio. Ustedes saben que el aprender a dar es el secreto más grande del cristiano. Cristiano que no sabe dar, cristiano que no tiene a Dios, porque nosotros hemos sido llamados a servir. El ejemplo de Jesús cuando lava los pies de los apóstoles en la última cena y lo que Él les dice, Él dice: yo soy el maestro y sin embargo me he puesto un delantal y les he lavado los pies, para que ustedes sepan que es que venimos a servirnos los unos a los otros. Y esa es nuestra lección y nuestra tarea. No venimos a que nos sirvan, a que nos den, sino a dar. Y ese es nuestro llamado como cristianos, no sentarnos a que la vida nos dé, a que los demás nos dé, y nosotros a quejarnos cuando no nos dan, y a juzgar a lo que no nos dan. Pero el llamado nuestro para poder crecer espiritualmente es el aprender a darnos incondicionalmente. La mayoría de la gente tiene anotado todo lo que da, y un día pierde la paciencia y saca la lista de lo que dio y está totalmente ofendido porque no ha sido retribuido por lo que ha dado. Lo tiene anotado porque nunca ha dado, porque el que da olvida lo que da. Si uno da incondicionalmente con el amor de Dios, ¿cómo se puede acordar de lo que dio? Por eso la palabra dice que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, lo que da la izquierda. Y es que la enseñanza es que si nosotros no nos damos, nunca recibiremos. Miren lo que pasa con la parábola de los talentos y lo que sucede con ese siervo infiel que enterró el talento y que juzga a su amo, lo que le sucede a él. Y esto es lo que pasa cuando nosotros nos centramos en nuestros talentos, los abrazamos y los guardamos y son para nosotros, y cuando damos algo lo tenemos anotado y esperamos que nos paguen lo que damos. Eso es precisamente el espíritu del demonio que hace que el hombre sea un egoísta, un pretencioso, un vanidoso y que calcule todo lo que hace. Ahí no hay amor, ahí no está Dios, ahí no hay espíritu de servicio, ahí no hay un dar, ahí tan solo hay un esperar recibir siempre. Ese no es Jesucristo, ese no es el Evangelio, ese no es el arte de saber vivir, ese es el arte de saber morir, porque ahí está la muerte del alma. El alma muere cuando no da, el que no sabe dar está muerto. Y la prueba está que tiene un corazón de piedra, porque si no sabe dar, ¿qué clase de amor tiene? No tiene amor, tiene solo amor propio, que es la muerte. El amor propio es la serpiente, eso es lo que el amor propio es. El amor propio es seréis como Dios. El amor propio nos hace creer que nosotros somos y terminamos pensando que somos gran cosa. Cuando uno está construido en un edificio así de grande, más vale que saque el martillo y empiece en una severa demolición antes de que se le acabe el tiempo, porque donde se encuentre ante el Señor edificado en ese tamaño, no podrá entrar por la puerta estrecha, no cabrá por ahí, no puede entrar. Por eso es que este es el momento para que nosotros aprendamos a disminuirnos. Ustedes saben que la enseñanza de Jesús es sobre la pequeñez, la humildad. La prueba está que el Señor cuando nace en la forma más absurdamente sencilla y pequeña, en una pesebrera sobre la paja, aislado de todas las riquezas del mundo, adorado por la gente más insignificante del pueblo. Esa es la presencia del Señor entre nosotros. Así inicia su caminar entre nosotros para enseñarnos la lección más importante, y es que estamos en tránsito. Esta no es nuestra casa, este no es el paraíso, este es el destierro. De aquí tenemos que salir.
pero el demonio quiere hacernos creer que este es el paraíso y que lo disfrutemos como un paraíso y que nos apeguemos a él y que creamos que esto es importantísimo para que así perdamos el sentido del peregrinar por el destierro hacia la vida eterna y así nos roba la gracia que Dios nos ha dado en el corto tiempo que tenemos. Ustedes saben que esta vida temporal es como una gestación. Estamos en el vientre de la tierra y de aquí tenemos que nacer al Espíritu. Esa es la conversación que tiene Jesús con Nicodemos y Nicodemos no lo entendió. Él decía, ¿cómo puede un hombre viejo regresar al vientre de su madre? Porque no entendía el lenguaje espiritual de Jesús. Y Jesús lo reprende porque le dice, tú que eres un doctor de la ley no conoces estas cosas. El Señor se refería a nacer del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? No hemos nacido aún. El nacimiento nuestro todavía está por llegar y depende de lo que hagamos nosotros ahora, así de saludable o desnutrida estará nuestra alma. Si usted se está engordando aquí con las cosas del mundo, usted va a ser un alma prematura, un alma desnutrida, un alma que no tiene fuerza para entrar a la plenitud del mundo espiritual. Por eso es que este es el momento en que debemos estar conscientes de que tenemos que preparar esta alma para que nazca al Espíritu, a la vida eterna. Y la preparación para ese nacimiento es una preparación muy meticulosa. Tenemos que cuidarnos de muchas cosas, sobre todo tenemos que cuidarnos de los apegos, tenemos que cuidarnos de la idolatría, tenemos que cuidarnos de la avaricia, tenemos que cuidarnos de todo lo que nos ata al mundo material, porque si no nos cuidamos de eso, tenemos un nacimiento espantoso al mundo espiritual y eso no tiene reversa. Una vez que nosotros salimos de acá, no podemos regresar ya. Ahí sí que se aplica lo que Nicodemos decía, ¿cómo hace un hombre para regresar al vientre de su madre? ¿Cómo hace un hombre para regresar al vientre de la tierra? Ya no puede, ya se fue. En este caso, es importante descubrir algo importante. Si nosotros entendemos este lenguaje que estamos hablando, póngase a pensar usted en esto. Si usted se muere esta noche, ¿usted qué tipo de salud espiritual cree que tenga su alma? ¿Hasta dónde se puede elevar? ¿O cuánto apego tiene usted a este mundo terrenal que de repente lo deja pegado a él y no puede desprenderse y no se puede elevar? Esto es importante tenerlo claro, porque yo creo que todos nosotros debemos tener una conciencia sobre el fin. Miren que una de las bendiciones más grandes que podemos recibir es participar en un funeral. Un funeral es una gracia, porque realmente lo que un funeral enseña es que nosotros somos los próximos, que el turno viene para nosotros, que nuestro número va a ser llamado en algún momento y vamos a estar en ese ataúd, ahí vamos a estar. Y es importante tener eso claro. Algunos padres de la iglesia, algunos de los padres del desierto andaban siempre con una calavera y era porque querían tener sus ojos puestos en la realidad de la muerte, pero no porque estaban esperando la muerte, sino porque estaban esperando la vida. Y por eso la muerte tenía sentido, porque la muerte tenía sentido eterno, que era un morir para transformarse. Esa es la muerte del cristiano. Pero la muerte de aquel que está pegado a la tierra y que sus preocupaciones y sus afanes son tan solo la tierra y las cosas terrenales, es una muerte espantosa, porque el demonio lo hace pedazos al desprenderse del cuerpo. Ustedes se dan cuenta que la iglesia enseña
lo importante que es la preparación para una buena muerte. ¿Y por qué razón la Iglesia enseña eso? Porque el momento más difícil de nuestra vida es el desprendimiento de esta carne y la entrada al mundo espiritual. Porque estamos en el mundo caído y cuando salimos de este cuerpo lo primero que encontramos son las tinieblas y el demonio nos va a tentar en una forma espantosa, haciéndonos creer que no vamos a salir. Y lo que sucede es que dependiendo de la salud que tiene su alma, así se puede elevar por encima de las tinieblas donde estamos. Pero ¿qué tal que no tenga salud? ¿Qué tal que usted se haya malgastado su vida en su amor propio y en las cosas del mundo y sus afanes han sido solo las cosas de la carne y su vida propia terrenal no puede salir de acá? Y esto es una tragedia increíble. Ustedes no se imaginan la cantidad de almas que mueren sin prepararse. Millones de almas quedan atrapadas en las tinieblas. Muchas se hunden para siempre, otras quedan en un purgatorio espantoso, doloroso, por el solo hecho de quedar en la oscuridad, que a pesar de haberse salvado, no tienen luz. Y eso es aterrador, porque la Iglesia nos enseña lo importante que es interceder por las almas del purgatorio, orar por ellas. Ninguno de nosotros sabemos dónde están las almas, porque yo no puedo decir mi abuela está en el purgatorio o mi abuela está en el cielo, a no ser de que la canonicen, pero de lo contrario yo no sé quién está dónde. A veces por la lectura que uno le puede dar a la vida de una persona, sabe que no se condenó, pero de ahí en adelante saber a dónde quedó, eso ya no es posible. Entonces, orar por los difuntos es muy importante, porque nuestras oraciones ayudan a que las almas vayan elevándose hacia Dios, porque las oraciones son amor, y lo que las almas del purgatorio están purgando es la ausencia de amor en las áreas donde no hubo amor en sus vidas, que donde hubo solo amor propio y no el amor de Dios. Todas esas áreas se tienen que llenar del amor de Dios y son procesos dolorosos de crecimiento en el espíritu. Por eso el arte de saber vivir es aprender a vivir ahora mientras vivimos en el día que se apoda de hoy, como dice San Pablo. Nosotros que estamos aquí y estamos viviendo todavía esta gracia y estamos acá, y el Señor nos está dando la oportunidad de despertarnos al Espíritu, tenemos esa oportunidad no solamente puesta al frente de nosotros, sino que es una gracia que el cielo quiere que nosotros acojamos. No se pueden imaginar con la urgencia que el cielo entero se derrama sobre el pecador arrepentido y la persona que quiere despertarse a la realidad eterna. Todos los ángeles alaban a Dios cuando un pecador entiende que lo más importante de esta vida es aprender a vivir en Dios, pero de verdad. ¿Y cómo se aprende a vivir en Dios de verdad? De la única manera es teniendo un sentido eterno de la vida. Si yo camino en función a mi vida eterna, camino en función al Espíritu. Si camino en función a la vida temporal, camino en función a la carne. Soy carnal, terrenal. Y todo lo que hago, lo hago por mi vida terrenal. Por eso es importante despertarnos a vivir en función al Espíritu, en función al sentido eterno de la vida. Eso es vivir en Dios. De lo contrario, no estamos viviendo en Dios. Si todo lo nuestro son los afanes y preocupaciones de la temporalidad, estamos mal, estamos en peligro, nuestra alma está desnutrida, estamos desperdiciando la misión para la cual fuimos llamados. La misión para la cual fuimos llamados nosotros como católicos no es a convertirnos en esos que buscamos la comodidad y los placeres de este mundo, sino a convertirnos en aquellos que buscan la salvación de las almas,
que están convertidos en un testimonio de luz para proveer la posibilidad de que el Señor, por medio de nosotros, nos utilice para la economía de la salvación. Por eso es que San Pablo dice: en mí se terminan de completar los sufrimientos que faltan por completarse en el cuerpo místico del Señor, que es la Iglesia, que es Jesucristo. Y nosotros somos piedras vivas de ese templo. Por eso hay que convertirnos en esa llama viva del templo de Dios, que es una llama que tiene el espíritu de servicio, el espíritu de abandono en Dios, el espíritu de entrega y el sentido eterno de la vida. Que nuestros pasos sean inmortales, que nuestros pasos sean unos pasos que confían en Jesucristo y en sus promesas, y que no sean el lamentador, el llorón, el que está confundido, el que está deprimido, el que está atormentado porque las cosas no le salen a su antojo. Porque ese es el cobarde, el que no está luchando, el que no está haciendo su trabajo. Ustedes ven que los soldados que están al frente de la batalla, esos, aunque estén heridos, no se quejan. El soldado que está peleando al frente no se queja. No se queja porque el soldado que está al frente está defendiendo, y cuando defiende, batalla, dispara, se va para el frente, así lo maten. Y esta es nuestra llamada, así es como tenemos que vivir cada uno de nosotros. Somos llamados a eso. Y yo sé que hablar como estoy hablando yo intimida mucho, porque nadie quiere ser sacado de su comodidad. A nadie le interesa eso. Vivimos en un mundo en el cual no queremos escuchar nada que nos saque de nuestra comodidad. Eso aterra, eso estorba, eso es una música destemplada. Pero le cuento, hay del que no escucha lo que el Señor quiere decir. Por eso es que dice la palabra: si hoy escuchareis mi voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Y es que es importante escuchar la palabra de Dios cuando el Señor nos exhorta, cuando nos llama, cuando nos despierta, cuando suena la campana. Porque qué tal que esté haciendo eso porque se nos está acabando el tiempo, porque ya nos va a llamar, porque va a terminar esta travesía, este destierro. Y eso puede ser cierto en cualquiera de nosotros. Y es que de todas maneras, por mucho tiempo que tengamos, cuanto tenemos, si esta vida es muy corta, usted mire para atrás y piense lo rápido que ha pasado su vida. Esto es como una ilusión, es como un sueño, se va muy rápido. Y entonces, ¿acaso no nos vamos a despertar sabiendo que ya se va a acabar? Esto se va a acabar, pero esto no termina en la tumba. Y eso es lo que debemos tener claro. Yo me gasto mi vida haciendo lo que hago, porque yo no creo que haya nada más importante que llevarle a Dios a la gente. En las últimas 2 renglones de la carta del apóstol Santiago dice algo muy importante. Él dice: la forma más rápida de reparar nuestros pecados es llevándole a Dios a la gente. Cuando por las cosas que nosotros digamos, por nuestro testimonio, se puede convertir un pecador, puede regresar a Dios, puede despertarse, esa es la forma más efectiva para cubrir muchos pecados. Está hablando de los pecados perdonados, de la reparación, de la enmienda, lo que evita el purgatorio precisamente. Y es importante tener eso claro en el caminar nuestro, de que lo más importante en nuestra vida es llevarle a Dios a la gente. ¿Por qué? Porque es que no hay nada más importante. Y entonces, ¿cómo le llevamos a Dios a la gente? Pues llenándonos de Dios. ¿Y cómo se llena uno de Dios? Asegurándose que todos los días se levanta a trabajar en el cambio del corazón,
nosotros tenemos que cambiar nuestro corazón. Nuestro corazón está lleno de debilidades, de fragilidades, de vulnerabilidad, de defectos, de mala conducta, malas tendencias, de inclinaciones al pecado, y todos los días debemos levantarnos a convertirnos, porque la conversión es diaria, es de cada instante. Tenemos que estar decidiendo entre el bien y el mal, y estar decidiendo cada acción, cada sentimiento, cada pasión, cada pensamiento. En todo eso estamos trabajando, y ese es el arte de saber vivir. Estar siempre combatiendo las tinieblas, estar discerniendo completamente lo que estamos haciendo y asegurarnos que tenemos un buen discernimiento de espíritus. Por eso San Juan dice: asegúrate que sepas qué espíritu habla a través de esa persona, porque tan solo hay dos espíritus, el espíritu del bien y el espíritu del mal. No hay nada en la mitad. Entonces, no puede haber una persona medio buena o medio mala. O eres malo o eres bueno, o eres de Dios o eres del diablo. Como dice la palabra, uno no puede adorar dos dioses al mismo tiempo. O le perteneces al mundo o le perteneces a Dios. Y esto hay que definirlo, y sobre todo entender que para esto no hay tiempo. Yo tengo que desnudar mi conciencia y atreverme a mirarme a mí mismo y decir: ando mal, esto no está bien, yo tengo que cambiar, tengo que transformarme, me tengo que enfrentar a las cosas malas que hay en mí, y necesito renunciar a ellas, y necesito entregarme a Dios. Esto hay que hacerlo, porque si no lo hace hoy es muy tarde. Hay que hacerlo ya, en el momento que todavía tenemos esa gracia de estar acá. Y esto es importante hacerlo. Ustedes saben que este mundo es un mundo de procesos. Ustedes se dan cuenta la inmensa industria que hay de la rehabilitación. Al ser humano le encanta ser rehabilitado, porque cuando está siendo rehabilitado tiene la excusa de estar en un proceso, y de eso se ha creado una industria enorme, creando al hombre en un inválido, una persona que no puede por sí mismo ya hacer las cosas que tiene que hacer, y al ser humano le encanta eso. Entonces tiene una recaída y vuelve y se levanta y sigue en el proceso y nunca termina. Pero sucede que si nosotros vamos a considerarnos personas espirituales, sabemos que dejar el pecado no es un proceso. Yo no puedo decir: ay, ahora estoy mejor, ya fornico un poco menos, ya robo un poco menos, miento un poco menos. No hay proceso en la relación con Dios. Es el hacha puesta sobre la raíz, como dice San Juan Bautista. Hay que cortar el pecado de raíz. No hay otro camino. Yo o me entrego a Dios o continúo con el diablo, pero procesos no existen. Si usted se muere ahora y se encuentra con el Señor, ¿qué le va a decir? Ahí estaba, Señor, ahí estaba en el proceso de cambiar. Le dan un par de bofetadas y al fuego, porque eso no es la respuesta. Ustedes saben que el Señor nos ha hablado con una firmeza y una claridad en el Evangelio, y nos ha mostrado el camino, nos ha dicho lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es ponerle el hacha a la raíz y cortar con el pecado. No hay otro camino, cortar con él. Uno no puede tener excusas de que está en un proceso. Es como los que quieren dejar de fumar y ya se fuman tan solo un paquete. Antes se fumaban 3, ahora fumo 1. Eso es una mentira, porque el vicio se deja de la misma forma que se adquirió. A mí me preguntan: ¿cómo hice yo para dejar tanto vicio que tenía? Porque yo tenía muchos vicios, y no quiero dármelas acá de que yo soy santo y Superman, porque todos los días me toca levantarme a convertirme, porque ay de mí si me creo seguro, porque el diablo me va a tumbar si me vuelvo así de soberbio. Pero una cosa sí sé, y es que los vicios que he superado, los he superado porque los he dejado.
así dejado. Y he tenido hasta convulsiones, pero no me he dejado, los he dejado. Y así es como se deja el vicio, así es como se deja el pecado, se le pone el hacha a la raíz y no hay nada más que hacer. Como dicen en un refrán popular, y pare de contar, porque ahí termina la historia. Uno o tumba el pecado o el pecado lo tumba a uno. No hay otro camino. Eso es como que se haya montado en un potro salvaje, ¿no? O lo arrienda o lo tumbó, una de las dos. Y esto es, el pecado es como un potro salvaje. Uno tiene que tener la valentía para poder sujetarlo, arrendarlo y hacerlo obedecer, porque esta carne es como un potro salvaje. Nosotros estamos montados sobre una naturaleza que es pero rebelde, muy cómoda, muy placentera, muy caprichosa, muy maliciosa, muy manipuladora, muy calculadora. Y todo esto hay que ponerle orden, hay que ponerle riendas. Ese es el único arte de saber vivir. Uno no puede quedarse contento con este amor propio, no puede, porque ese amor propio le destruye el alma, acaba con su vida y al final se convierte en una tragedia su nacimiento al mundo espiritual. Y precisamente todo lo que yo estoy haciendo acá, con esta reflexión sobre el arte de saber vivir, es una preparación para el nacimiento al mundo espiritual. Eso es, porque no hay nada más importante que prepararnos para eso. ¿Ustedes creen que hay algo más importante que eso? No lo hay, no lo hay. Y tenemos que tener esa conciencia, despertar a eso. Hay que prepararnos. Esta alma se tiene que fortalecer, se tiene que alimentar, se tiene que nutrir y tiene que tener fuerzas para volar al final de esta vida y salir de acá. Salir de acá. Estamos en el hueco. El mundo terrenal es el estado más bajo del mundo espiritual. Miren que en el libro del Apocalipsis hay un pasaje muy importante relacionado con esto que estoy diciendo. San Juan escucha una voz que dice: el que antes acusaba a sus hermanos en el cielo ha sido lanzado a la tierra. Ay de la tierra y el mar, porque Satanás ha sido lanzado allá y está furioso porque su tiempo se termina ya. Entonces, ¿cómo será de importante entender de que nosotros tenemos al gran tentador entre nosotros? ¿Y dónde cayó? Cayó a los abismos más bajos. ¿Y dónde estamos nosotros? Nosotros también caímos con Él porque Él nos tumbó. Después de que Él cayó, vino y nos tumbó a nosotros. Y ahora, para nosotros poder salir de acá, tenemos que alimentarnos muy bien. De lo contrario, no salimos de acá. ¿Y cuál es el trabajo del demonio? Desnutrirnos. Eso es lo que él hace. Quitarnos el alimento para que seamos almas que no puedan volar y queden en su territorio para siempre, o si no, por un tiempo muy largo. Y eso es lo que él quiere buscar, sacarnos desnutridos al mundo espiritual. Si no es que nos saca prematuramente al mundo espiritual, porque Él nos puede tumbar también la salud física y acabar con el tiempo que Dios nos dio y salimos prematuros al mundo espiritual, que es otro fenómeno que hay, que por el pecado nos puede tumbar la gracia de la gestación en el mundo material. Esta es otra dimensión importante de entender en lo que es toda la demonología, la lucha que tenemos con las tinieblas. Todo esto es parte de lo que estamos hablando. El arte de saber vivir es tener conciencia de lo que dice San Pablo cuando explica de que nuestra lucha no es entre carne y sangre, sino con los espíritus que rondan los aires, potencias, principados de las tinieblas, que quieren destruir nuestra vida y están entre nosotros. Eso
tenemos que entenderlo bien y tenemos que despertarnos a eso, porque está revelado. Esto no es que lo hemos inventado nosotros, es palabra de Dios, es revelado, es que es verdad, es que la lucha no es entre nosotros. Y esto, si lo tenemos claro, es mucho lo que podemos avanzar, mucho lo que podemos progresar, es verdad. Y Dios no nos desampara. Aquel que busca crecer, aquel que busca la verdad, todo el cielo le ayuda. El cielo se vuelca en un pecador arrepentido, en una persona sincera, en el que busca crecer, en el que busca amar, en el que busca perdonar, en el que busca despertarse a la gracia. El cielo entero llega como un ventarrón, como un huracán inmenso de alegría para ayudarnos, para comprometernos y fortalecernos, porque esa es la gracia de Dios con las almas. Voy a pedirle al Señor su palabra. Y les voy a leer de la epístola a Tito, capítulo 2, versículo 1, deberes propios de algunos fieles. Mas tú enseña lo que es conforme a la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, dignos, sensatos, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia, en el sufrimiento, que las ancianas asimismo sean en su porte cual conviene a los santos, no calumniadoras ni esclavas del vino, maestras del bien, para que enseñen a los jóvenes a ser amantes de sus maridos, de sus hijos, a ser sensatas, castas, hacendosas, bondadosas, sumisas a sus maridos, para que no sea injuriada la palabra de Dios. Exhorta igualmente a los jóvenes para que sean sensatos en todo. Muéstrate dechado de bellas obras, pureza de doctrina, dignidad, palabra sana, intachable, para que el adversario se avergüence, no teniendo nada malo que decir de nosotros, que los esclavos estén sometidos en todo a sus dueños, que sean complacientes y no les contradigan, que no les defrauden, antes bien muestren una fidelidad perfecta para honrar en todo la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, que nos enseña a que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos con sensatez, justicia y piedad en el tiempo presente, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, el cual se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo, deseoso de bellas obras. Así has de enseñar, exhortar y reprender con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios por este momento de reflexión. Le damos gracias al Señor porque Él nos ama, porque Él tiene misericordia de nosotros, porque Él nos conoce y fuera de eso porque Él nos quiere salvar y que el tiempo es corto y nuestra salvación apremia. Amén.